Buenos días. Hoy estamos continuando con la lectura del El arte del sadhana, escrito por Bhakti Pramodia Puri Goswami Maharaj. Estamos en el capítulo 8, los deberes de un discípulo iniciado. Todo aquel que haya tomado refugio e iniciación en un Vaishnava genuino automáticamente gana el derecho de servir a la forma de la deidad del Señor. Ciertamente las escrituras Pancharátrika o Angamas expresan que de no hacerlo se incurre en falta. La Dvan mantra tuya nityam, narchayan mantra devatam, sarva kamam palantasya, nistaya shati devata. Si uno ha sido iniciado y no adora regularmente a la deidad de su mantra, luego esa deidad se encarga de que todos sus proyectos fracasen. Hari Bhakti Vilas 3.3. Cabe recordar, sin embargo, que si la debida conducta o Acharya, cabe recordar, sin embargo, que sin la debida conducta o Achara, nadie puede ocuparse en la adoración de la deidad. Por consiguiente, el comportamiento moral adecuado para un Vaishnava es absolutamente necesario para el avance espiritual personal. En el Vishnu Purana 3.11.3 encontramos la definición de Sat Achara. Savadam Siddham Dasatu Sanchadam Saduchakam Te Sangacharanam Yantu Sangacharan Sa Usyate. Sadhu es aquel que no posee falta. La palabra sa se refiere al sadhu. La conducta de los sadhus es por consiguiente llamada Sad Achara. Hari Bhakti Vilas 3.8. En el Bhavishyatara Purana se dice lo siguiente. Achara Prabho Dharma Santa Charan Lasam Sadhunan Chatan Vritam Sasan Achara Asyate Achara Evan Dharmasya Mulan Yankulacha Acharan Vidyam Yatur Nakuli Nadarmika. El Dharma, la religión o el deber prescrito, se basa en la conducta. Las personas santas se reconocen a sí mismos por su conducta. En tal sentido, las actividades de los santos se denominan Sat Achara. Oh Rey, el deber y la nobleza se origina en el comportamiento. Aquel que no mantiene normas de conducta no es ni noble ni correcto. Hari Bhakti Vilas 3.15.16. Sad Achara. Comprende todos los aspectos del comportamiento de un devoto iniciado, desde las cuestiones amplias de los principios regulativos hasta la rutina diaria personal. Desde levantarse en el periodo de Brahma Muhurta, que es de las 4:48 a 5:15, o de 4:30 a 5:15, hasta irse a descansar en la noche. También incluye los varios deberes regulares relativos a días específicos como ser el Ekadasi y días festivos.
Todas estas cosas se han descrito en los libros de leyes religiosas como el Hari Bhakti Vilas. Esto es Sat Achara. El Hari Bhakti Vilas, sin embargo, brinda muchas más regulaciones de las que es posible acatar. El discípulo, por consiguiente, debe buscar la instrucción específica del maestro espiritual con relación a lo que debe hacer exactamente o no. La esencia es recordar siempre al maestro espiritual, los Vaishnavas y al Señor Supremo. Y la esencia de todas las prohibiciones es nunca olvidarlos. Cualesquiera mandamiento o prohibición se den en las escrituras son meramente variaciones sobre este tema. Sat Achara. Instrucciones del maestro espiritual al estudiante que prepara su iniciación. El segundo capítulo del Hari Bhakti Vilas discute el proceso de la iniciación. El ser iniciado, el discípulo debe cantar de inmediato el mantra de 108 veces. Hay que cantar el mantra comprendiendo que no hay diferencia entre el maestro espiritual, iniciador, el mantra dado por el guru y la deidad de ese mantra. Tras así hacerlo, el discípulo debe aprender del maestro espiritual las diversas actividades afines al conocimiento de su mantra, como ser los nisyas, dasyas y demás aspectos del ritual devocional. Los deberes generales del discípulo iniciado se denominan samaya en sánscrito o acuerdo. El Hari Bhakti Vilas brinda dos listas de samayas. La primera, que contiene 12 reglas, prohibiciones de la literatura, Pancharatra, y la segunda contiene 114 prescripciones o prohibiciones del Vishnu Yamala. Aquí comentaremos algunos puntos del servicio devocional. Los restantes han sido explicados con mayor detalle en otras partes de este libro. La lista de Narada Pancharatra comienza con la siguiente instrucción. Sammantro napadestavyam, bhaktavyam chana sansadi, gopaniyam datasatram, rasaniyam sarirava. El guru informa al discípulo que no debe enseñar a nadie el mantra públicamente, ni revelar ese mantra en una reunión pública. Siempre se debe guardar el mantra y las escrituras que contienen material confidencial, como el Srimad Bhagavatam y los detalles sobre la puya secreta, protegiéndolos como si fueran su propia vida o cuerpo. Hari Bhakti Vilas 2.1.136. En otra sección del Hari Bhakti Vilas 246 se cita un verso del Samahan Tantra, que también refiere que se debe conservar en secreto el Istadeva personal, el Guru y el mantra. Istadeva, o sea, la forma personal espiritual de uno, Istadeva. También refiere que hay que tener escondida la yapa mala, por lo que las Gaudiya Vaishnavas siempre guardan las cuentas de su yapa en una bolsa de tela, ocultándolas de la vista. Gopayen devatan istam, gopayen guru atmana, gopaye chaniyam mantra, gopaye niyam malikam.
Sin embargo, ciertas personas interpretan incorrectamente las palabras Swa Mantra no Padestha como significado que el gurú no debe iniciar a ningún discípulo en el mismo mantra que ha recibido a su vez de su gurú. De ser ese el caso, luego, ¿qué hace el gurú en el momento de dar el mantra a los discípulos? ¿Corta una palabra aquí y otra allá según su capricho? No. ¿Acaso esto no quebraría el mantra, interfiriendo en su forma que es perfecta? Hay muchos mantras, cada uno con un número determinado de sílabas, como ser los mantras de 4, 6, 8, 10, 12, 18, 32 sílabas. Es que el gurú no recibió de su gurú predecesor en un estado transformado, o incluso si así fuera, tiene el derecho de transformarlo nuevamente antes de susurrarlo en el oído de su discípulo. De ser así, la cosa genuina pronto se perdería para siempre, en medio de todos esos mantras desfigurados y transformados. Se explica que el mantra es la encarnación sonora de Parambrahman. Si tal es el caso, luego, ¿quién posee la autoridad o poder para alterar o reducirlo de tamaño? ¿Acaso el gurú que lo entregue al discípulo que acepte ese mantra desfigurado no tendrá que sufrir las consecuencias de su acción ofensiva ingresando a una condición infernal después de la muerte? Se explica que el mantra es la encarnación sonora de Parambrahman. Si tal es el caso, luego, ¿quién posee la autoridad o poder para alterar o reducir de tamaño? ¿Acaso el gurú que lo entregue al discípulo que acepte ese mantra desfigurará no tendrán que sufrir las consecuencias? ¿Es esta realmente la norma aplicada en la iniciación? He visto personalmente un mantra manuscrito dado por un supuesto gurú de una familia Goswami a su discípulo, en el cual él había cometido deliberadamente errores gramaticales y quitado palabras enteras. Cuando lo vi, comprendí que el gurú probablemente había estado tratando de seguir esta comprensión errónea del verso de mención y a la vez intentando conservar a su discípulo bajo su influencia, concediéndole un mantra incompleto. Otra interpretación incorrecta del verso mencionado es como sigue. Algunos dicen que si se has recibido el mantra de 18 sílabas del maestro espiritual, ese es el mantra personal o Swat Mantra. Atento a esa comprensión, no se debe instruir al discípulo en este mantra, sino entregarle otro, como ser el mantra de 10 sílabas. Mi pregunta es, ¿cómo se sostiene el principio de la sucesión discipular en este caso? Es que el maestro espiritual no debería iniciar a su discípulo en el mismo mantra que él ha recibido a su vez de su gurú. Si él personalmente ha sido iniciado en el mantra de 18 sílabas, ¿qué es lo que le da el derecho a innovar concediendo el mantra de 10 sílabas a su propio discípulo? ¿Cómo entonces ha mantenido el principio de adhesión al sendero de la vida espiritual, trazado por los maestros anteriores de la sucesión discipular?
el propio principio de Paramparam perdería su integridad de seguir este concepto distorsionado de iniciación. Tenemos que observar más de acerca la gramática del verso Swa Mantro Napadeptyam Vastayan Channa Samsadi, puesto que la partícula negativa na aparece 2 veces en esta línea. Algunos la dividen en 2 partes separadas. Swa Mantro Nopadetavyo y Sha Samadhi Sa Batavyam. La primera parte luego significa no se debe instruir al discípulo en el propio mantra, a saber, el mismo mantra que se ha recibido del guru. En efecto, debemos tomar la palabra samsadi en la asamblea o en el público, hacer leída con ambos versos en el verso. Así pues, arribamos al concepto de que uno no debe enseñar a su discípulo el mantra en público, como tampoco hablarlo en voz alta en público. El lector inteligente podrá juzgar si esta interpretación del verso es más lógica o se aproxima más a la intención original del autor que la de los Goswami de casta. Hay otras escuelas de pensamiento conforme a la cual se debe considerar a los sudras un mantra diferente que a la casta superior de Vaishnavas. Antes que darle un mantra con pranava, om y la palabra swaham, los gurus de esta escuela conceden un mantra con otra sílaba germinal y la palabra namaha. A veces conceden un mantra sin ninguna sílaba germinal, simplemente adhiriendo la palabra namaha. Nos preguntamos si estas clases de maestros espirituales están tratando de liberarse de cualquier posibilidad de contaminación que puedan provenir de aceptar a discípulos de castas inferiores. Pero es que alguien tiene el derecho de desfigurar o transformar el mantra de acuerdo a su antojo. ¿Acaso no es ofensivo extraer algo de un todo completo y cortarlo en pedazos? Puesto que Sanatana Goswami Prabhupada no ha comentado sobre este verso en particular, lo hemos explicado de acuerdo a las enseñanzas y ejemplos de nuestro reverenciado maestro espiritual Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Otras instrucciones del Narada Pancharatra. De regreso a los otros samayas. Vaishnavanam para bhaktir, acharyanam visesatam, puyan chayata saki, tan apatan chapalaye. El discípulo debe consagrarse a todos los Vaishnava, devotos del Señor, pero en particular a los acharyas, aquellos que enseñan con el ejemplo. Debe realizar la puya o adoración de acuerdo a su capacidad y protegerlo en caso de hallarse alguna vez en peligro. En otras palabras, el discípulo debe hacer todos los esfuerzos por servir a los devotos Vaishnava, empleando su energía vital, inteligencia y palabra. Hari Bhakti Vilas 137. Al llevar las flores y demás material de descarte del templo, el discípulo debe portarlas sobre la cabeza. Deben ser dispuestas en agua corriente y no permitir que nunca toquen el suelo. Hay que ser siempre cuidadoso de no evidenciar ninguna falta de respeto por estas cosas, pues han sido santificadas por su uso en el templo y se consideran prasada, misericordia del Señor.
El discípulo debe considerar a su deidad adorable, Vishnu, como estado presente del sol y la luna, en la vaca, en el árbol aswata, en el fuego, así como dentro del cuerpo del guru y los brahmanas. El discípulo nunca debe permanecer en un sitio donde sabe que su maestro espiritual ha sido blasfemado. Debe fijar inmediatamente su mente en el Señor Supremo y retirarse de ahí. Es muy peligroso escuchar la crítica al Guru. Las escrituras dicen, Narada, nunca escuches a alguien que ha blasfemado a un maestro espiritual. El Señor Supremo, a las escrituras, nunca vivas en la misma casa que esa persona, ni converses con ella. El discípulo debe recordar su Ishta Mantra, especialmente al caminar cuando está por salir de viaje, dar caridad temprano en la mañana y toda vez que se halla fuera de la casa. Si el discípulo tiene una visión vívida, maravillosa, ya sea en sueños o en estado de vigilia, no debe revelarla a nadie más que a su maestro espiritual. En otros textos del Pancharatra se refiere que el discípulo no debe comer pescado ni carne, no debe comer de un plato hecho de metal de campana u hojas de árboles sagrados de higuera. No debe escupir o sonarse la nariz en la sala del templo. No debe entrar al santuario interior de las deidades usando ninguna clase de calzado. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanan Namaskritya, Naroshaiva, Narottama, Devi Saraswati Vyasada, Tom Vayan Udiraye. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Asadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Gopremanande Hari Hari Bol.